dicho esta mañana, reitero que para mí es una cosa muy especial, muy, muy mágica que esté Félix aquí, pues porque yo a lo largo de mi vida me he encontrado con un puñado de libros de los que puedo decir que realmente es un libro que ha cambiado mi vida, que realmente me ha conectado con algo muy importante para mí. Y bueno, y uno de estos libros es este, que se llama Naturaleza, Ruralidad y Civilización, y que es un libro pues con lo que me ha conectado es pues con lo que fue la vida de nuestros ancestros hasta hace no muchas generaciones. De alguna manera pues para la gente que tenemos un vacío generacional ya de un par de generaciones o más, que creo que somos la mayoría, ¿no? Con lo que realmente fue el mundo rural tradicional, pues este es un libro que a mí personalmente me ha hecho tomar conciencia de lo que significa realmente la ruralidad. Me ha rescatado la memoria de un montón de cosas muy inspiradoras, como por ejemplo cuando habla de las formas de autogobierno, de autogestión que tuvieron diferentes pueblos de la península ibérica en el pasado. Pues yo, por ejemplo, en este libro fue la primera vez que me enteré de la existencia del ausolán, que aquí somos un poco bruticos y le decimos auzolán. Pero bueno, Pablo recordará muy bien aquella inolvidable conversación que tuvimos con los compañeros del proyecto Germen, hablando precisamente sobre el ausolán, y de la que surgió la idea de hacer aquí hace un año un campo de trabajo, y de este campo de trabajo pues surgió algo tan bonito como es el proyecto de comunidad intencional que hay ahora mismo aquí y de rehabilitación de esta aldea, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo lo considero un libro que nos aporta una visión muy reveladora de lo que ha sido la historia de nuestra tierra, pues desde la Alta Edad Media hasta tiempos muy recientes, ¿no? Hasta el éxodo que ya supuso la desaparición definitiva del mundo rural tradicional. Y entonces, pues eso, para mí es muy, muy mágico poder tener aquí a Félix en este entorno, en esta tierra en el que el éxodo rural fue tan dramático, en el que más del 90% de la población emigró en los años 60, y en el que hay muchas aldeas abandonadas como esta, ¿no? que una vez bullieron de vida y que fueron abandonadas, y que ahora pues estamos asistiendo a la siembra de las primeras semillas de una nueva vida, ¿no? de lo que es el intento de una nueva vida. Y bueno, pues eso es lo que yo quería decir. ¿Si te apetece a ti compartir algo más? Bueno, yo también la verdad es que conocí a Félix a raíz del 15M, de un libro suyo que se llama Pensar el 15M. Entonces, aquel libro me impactó porque fue decir las cosas que yo pensaba y verlas ahí escritas, y decir las cosas que casi nadie se atreve a decir, ¿no? Entonces, para mí, decir Félix es redescubrir la historia debajo de todas esas mentiras que nos han contado, es creer que existe ese pasado en el cual era más importante llevarse bien con el vecino que competir, es creer en la autogestión, es creer en que el proceso asambleario es posible. Es todo eso, ¿no? Y que eso existe, que ha naufragado en todas esas cosas y ha visto, son hechos, no es una hipótesis, sino que realmente existe. Igual que Casilda, la madre de John, también ha naufragado en toda la arqueología para demostrarnos que esa complacencia en la vida humana y que ese estar conectado en la naturaleza y unos con otros es posible. Entonces, a mí también me emocionan mucho los libros de Félix y le estoy muy agradecida. Bueno, muchas gracias, Belén. Muchas gracias. Que antes de entrar voy a hablar muy brevemente de dos libros que no tienen que ver con la temática rural, pero que para mí son importantes. Uno de ellos es este, que soy coautor con una mujer. La cuestión de la mujer aquí es planteada de otra manera, bastante diferente. También hay mucha referencia al mundo rural, pero el tema básicamente es la idea de la mujer, cómo enfocar el patriarcado y tal. Ahora su coautora hará la segunda parte. Esto es el primer tomo, ella quiere hacer la segunda parte. Yo ya del proyecto lo dejo en sus manos, no porque no esté de acuerdo, sino porque es su proyecto, yo solo me sumé ahí de una manera inicial, ¿no? Luego
estoy muy contento de haber conseguido rescatar a un clásico que no se publicaba desde 1937. Este es un libro sobre filosofía existencial, el sentido de la vida, de un autor que se llama Félix Martí Ibáñez. Es un librito muy pequeño, la mitad es el prólogo que le hicimos un amigo y yo, Carlos Lucas y yo, y la otra mitad es el texto. Es un libro para leer reflexivamente y leer muy despacio, ¿no? Porque es verdadera filosofía. Hoy ya no se escriben libros así, ¿no? Este hombre era un filósofo, aunque era médico de profesión. Sí, yo doy fe, ese libro me encantó. Era médico, igual que Belén, ¿no? Que lo he leído yo porque me impactó el título, ¿no? El sentido de la vida, porque yo muchas enfermedades creo que vienen de no encontrarle el sentido, tu sentido a la vida, ¿no? Entonces en ese libro habla justo de eso y es muy interesante. Bueno, entrando ya en el asunto del mundo rural inmediato, o sea, del que desaparece hace 40 años, en algunos sitios hace menos años, ¿qué podemos decir de él? Bueno, pues imaginemos cómo sería la vida aquí, en la aldea esta, en esta aldea hace 40 años, ¿no? No tengo datos, porque yo no sabía que esto existía hasta hace una semana o así, cuando yo me mandó un mensaje, y no he podido investigar nada, ¿no? Pero tipológicamente se pueden sacar algunas conclusiones. Es importante hacerse preguntas sobre qué sucedió, ¿no? ¿Por qué 6 millones de personas entre el año 1955 y el 72 abandonaron las aldeas para irse a las ciudades? 6 millones, más o menos. Con la peculiaridad que era la población joven de la época, en edad de procrear, y en las aldeas se quedó la población mayor. En 60 años hemos pasado de que el 50% de la población sea rural, a hoy no llega ni siquiera al 3%, el 2,7%. Esos son cambios fundamentales. El cambio del campo a la ciudad no es solamente un desplazamiento de lugar, sino una forma distinta de entender la vida y de entender al ser humano. Si no entendemos eso, no comprendemos nada. Hace poco estuve en un debate en Cataluña sobre alimentos sanos, insanos y tal. Y bueno, pues formamos allí un grupo de gente que se supone que nos iban a hacer preguntas, ¿no? Y una persona del fondo me preguntó, ¿qué tenemos que hacer para volver a tener alimentos sanos? Allí había gente, cocineros, panaderos, había de todo, sí, cocineros organizados había. Y yo dije, pues muy fácil, recuperar la cultura campesina que hacía eso posible. Pero no recuperarla como arqueología del pasado, sino reconstruirla para el siglo XXI. Porque claro, los proyectos que ahora existen, con toda la respetabilidad que hay que dárseles, no atienden al problema principal, que es que no basta con que alguien haga pan, o con que alguien haga un huerto, con que lo hagan 100 personas. Si detrás de eso no hay una cosmovisión organizadora de la sociedad, eso serán experiencias aisladas que se queden aisladas. Eso es así. O sea, puede haber 10 experiencias aisladas, 100 o 1000, pero lo que necesitamos es un proyecto total. Ese proyecto por ahora no está avanzando. No soy optimista y lo digo con sinceridad. Avanza muchos proyectos parciales o puntuales, pero no avanza la búsqueda de una sociedad que pueda responder a los grandes problemas de nuestra época y que tiene que tener como base el campo. Que la ciudad ha fracasado está claro, no solamente en el sentido objetivo, no es convivencial, ¿no? La sociedad es el reino de la soledad, de la depresión, del alcoholismo. Para mí esa es la principal crítica. Cuando yo fui a vivir de adolescente a la ciudad, lo que más me impactaba era eso. Era la frialdad de la gente, la indiferencia de unos hacia otros. No me preocupaba tanto la contaminación, sino aquello no era una comunidad humana, sino era solamente una masa de gente que estaba junta físicamente, pero se ignoraba totalmente la convivencia. Eso que yo fui a barrios populares, ¿no? Esto sí me llamó la atención y de hecho yo nunca me he acostumbrado a la ciudad por eso. Ahora ya las encuestas dicen, una que se hizo a principios de año, la gran mayoría de la población menor de 40 años admite que si pudiera se iría fuera de la ciudad. Esto es un fenómeno nuevo. Hace 30 años era el contrario. La ciudad era el bien y el campo era el mal. Ahora, aunque esto tiene muchos elementos que hay que considerar, bueno, las cosas no son tan bonitas,
pero al menos verbalmente la gente ya no cree en las ciudades. Sería lógico, por lo tanto, que en una situación así se hiciera una propuesta global de, digamos, recuperación de un modo de vida rural que respondiera a los grandes problemas. Esto por el momento no se está haciendo. Mi libro lo intenta, pero mi libro es solo un libro. Es verdad que está teniendo mucha continuidad y hay muchos proyectos ahora que en cierta medida conectan con él, ¿no? Pero mi libro es... hace poco, bueno, lo tengo que contar porque si no... había un documental por ahí sobre el mundo rural, ¿no? Y entonces... pero un documental muy bien hecho y además que está circulando por todo el mundo, porque y entonces en la mesa había productos agrícolas de un hortelano, ¿no? Y entonces inadvertidamente entre cestas de tomates, pimientos y tal estaba mi libro, pero no lo habían puesto allí para, vamos a ver, para hacer publicidad, no, si yo a esa gente ni la conozco, no. Luego me puse a averiguar, no, sino simplemente porque lo estaban leyendo, ¿no? Y entonces cuando llegó la gente que le grabó, pues pusieron el libro en la mesa, ¿no? Bueno, eso es muy importante, claro, uno escribe siempre un libro para que sea entendido, para que sea apreciado y también para que sea continuado. Yo respecto a Galicia, estamos muy lejos de Galicia, ¿no? Pero aquí este libro se refiere a lo mismo. La sociedad rural gallega era muy peculiar, tenía unas características muy impactantes. Y yo lo sabía, entonces pues fui recogiendo mucho material que no me atreví a meter en este libro. No quería meterlo porque no estaba seguro. Y entonces surgió un grupo de amigos de Galicia que me dijeron, venga, si tú le escribes, nosotros te lo corregimos, para que no metas así la pata en cosas gordas de Galicia, porque yo Galicia la conozco muy poco, y te lo editamos. Y así ha sido, y ha sido un éxito. Esto ya es la tercera edición. Es la tercera edición y también está conectando muy bien con la añoranza de mucha gente sobre la ruralidad gallega, que es una añoranza que tiene gente de menos edad, puesto que la Galicia rural se derrumba en los años 90. O sea, allí puede haber gente de 35 años que añore su infancia rural, y de 40. O sea, a esa edad todavía hay gente que tiene una experiencia directa, no como aquí, que ya, pues bueno, gente menor de 60 años es muy difícil que la tenga. Hay casos, pero es poco, ¿no? Porque aquí el proceso de destrucción se hizo antes, allí tardó 15 años en hacerse. Mi preocupación por el mundo rural no solamente se refiere a lo que es lo natural, sino también a los seres humanos y a la historia. Eso es muy importante. Los seres humanos somos parte de la historia, no solo de la naturaleza. Aquí hay una visión equivocada, por ejemplo, esta visión equivocada la tiene el señor Sergio Latouch. Entonces, pues bueno, vamos a ver, los seres humanos no somos solo seres naturales. Esto no es verdad. Nuestra vida no se agota en comer alimentos sanos, en beber agua sana, en no tener ruidos horripilantes. No es verdad eso. Somos seres de la historia, necesitamos comprender la historia, seres de la convivencia, seres del pensamiento, y esa totalidad del humano es la que tiene que ser rescatada. Yo siempre tengo ahí un punto de conflicto con los movimientos ecologistas porque olvidaban esto, olvidaban esa dimensión del humano. Y entonces pues siempre había ahí un conflicto. Por eso escribí mi libro sobre arte románico. Vamos a ver, si uno recorre sobre todo la mitad norte de la península, viendo aldeas ínfimas de 9 personas, de 3 personas, y te mueves como yo me he movido muchos años, quizá 30 años, antes de escribir el libro ese, eran 30 años, y vas a un sitio y hablas con la gente, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves que no sea ajeno a nuestra realidad? Lo que ves son edificios medievales. La sociedad rural popular tradicional es una creación de la Alta Edad Media, el siglo VIII-IX. Entonces, cuando ves esos edificios medievales, que muchos de ellos están en uso, te das cuenta que siguen siendo parte del presente, aunque sean del siglo XII. ¿No? Lo entiendes muy bien. Incluso en algunos sitios la gente lo considera como obra suya, lo que es así. Pues empecé a interesarme mucho por este arte medieval y como resultado de ello pues está mi libro. Por ejemplo, en un pueblo de Aragón fue muy emotivo explicarle a las vecinas y los vecinos de una aldea de 19 habitantes que el edificio románico de su pueblo, que está considerado como la capilla Sistina del arte románico peninsular,
no lo había hecho un maestro de no sé dónde, ni alguien maravilloso llegado desde fuera, que lo habían hecho sus antepasados, sencillamente. Y bueno, la gente se quedaba perpleja porque todo lo que hace el pueblo se desvaloriza. El pueblo no hace nada, simplemente es fuerza laboral, y llegan allí los eruditos que, además de robarle las pinturas, porque se las robaron, se las arrancaron y se las llevaron al Museo Diocesano de Jaca para cobrar 11 eurillos por verlas. Luego ni siquiera a los vecinos de la aldea les dan un pase para poder ir a verlas, no, ni eso tienen el detalle. Se las robaron a cuerpo serrano y ala, ¿no? Que bueno, esto es escandaloso, ¿no? Se tendría que luchar para que las pinturas se devuelvan a donde se pintaron y sea de la gente que es descendiente de quien la pintó. Bueno, pues cuando yo expliqué que mirando aquellas pinturas era obvio que no las había pintado un maestro de nada, porque hay 7 estructuras pictóricas diferenciadas. Cuando ves, te has dado cuenta que hayan metido la mano por lo menos 7 equipos, y no bueno, lo ves claramente, hay obras geniales y chapuzas. O sea, en aquella aldea había de todo, desde gente que eran verdaderos maestros de la pintura hasta otros que no tenían ni idea, pero tenían también derecho a hacer su cosita allí, ¿no? Pues la impresión que producía a la gente, esto sobre todo gente mayor, claro, pues era de confusión, ¿no? Porque yo les decía lo contrario que les habían dicho. Pero para mí fue un gran momento poder haber estudiado esas pinturas y haberles explicado esto que bueno, pues es muy interesante. Este libro introduce muchos elementos, es un libro complicado, yo reconozco que es complicado. Si a alguien le interesa, por ejemplo, la filosofía medieval, tiene algo de filosofía medieval. Si a alguien le interesa, por ejemplo, la historia de la erótica, pues también tiene. Observar esto, ¿no? Esto es muy importante, esto siempre lo hago porque es mi venganza, ¿no? Contra los que mienten sobre el mundo medieval. Esto es una iglesia de Cantabria, se llama Cervatos. Y bueno, como dice un amigo, dice, es pura pornografía, Félix. Digo, sí, pura pornografía. Bueno, hay muchas más. Entonces, cuando uno ve esto, toda la mentira, todas las falsificaciones sobre aquel mundo se vienen abajo, ¿no? Yo quería hacerlo así. También he incluido 21 láminas con esa misma intención, ¿no? Pero yo creo que este texto es complementario con el de Naturaleza, Ruralidad y Civilización, aunque en cierta medida pues es solo parcialmente complementario. Luego dice esto también con Latouche, la teoría decrecentista. La teoría decrecentista tiene este problema, no considera a los seres humanos como seres humanos integrales. O sea, si a mí alguien me dice que si quiero vivir en una sociedad donde los alimentos sean sanos, y solo eso, yo diré que no. Eso está bien para las vacas, pero los seres humanos necesitamos otra cosa. Precisamente lo que tenía el mundo rural que se destruyó es una compleja cosmovisión. Llevaría muchas horas entender cómo ellos interpretaban los elementos fundamentales del mundo. ¿Qué idea tenían del nacer? ¿Qué idea tenían del morir? Si alguien cree que eso era una transposición de la idea de la Iglesia, se equivoca, ¿eh? Se equivoca. Cada vez más hay estudios que demuestran que eso no es así. Eso no es así. Tenían una idea de la convivencia, una idea del amor, que era su idea propia. Eso entra en crisis en los años 60, 70, 80. Entonces, las interpretaciones de los urbanitas, como el profesor Latouche, pues no entienden esto y quieren crear algo que es imposible crear. No puede haber una comunidad humana que no considere la totalidad del humano. Es imposible. Tal vez dentro de 500 años, cuando el humano haya sido destruido por el actual sistema de dominación, se puede hacer. Bueno, que es lo más probable. ¿Cómo? Un poco antes. Bueno, 190. sí, o quizá 100 años, o quizá 50, sí. Bueno, y luego esto está, la editorial Kawak, que está aquí, hizo este libro, la portada es preciosa. Esto es solo el capítulo último, penúltimo, del libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, sobre la forestación, con un prólogo que yo hice. Esto y el libro verde es lo mismo, pero el prólogo no, cuidado. El prólogo, esta es la primera vez que yo dejé el punto de vista objetivo e imparcial para definir mi estado emocional con los árboles. La primera y hasta ahora última vez que lo he hecho. O sea, porque yo hago libros desde el criterio de imparcialidad y objetividad, con investigación y tal. O sea, no hago autobiografía, ni hago nada de eso, pero aquí sí quise hacerlo. Y ahí quedó. Bueno, vamos a ver, ¿qué podemos saber de la gente que vivió aquí? Yo he recorrido un poco esto, está claro que esto no era una aldea estrictamente, sino era como una pedanía o un barrio. O sea, aquí falta algo sustantivo
de la época, que era una iglesia. No hay una iglesia y eso es significativo. Viendo las casas, yo creo que las casas que observamos es una construcción del siglo XVIII. Probablemente antes aquí no hubiera gente, no significa que no lo pudiera ver en el siglo VIII o en el siglo III, pero las casas estas a mí me suena que son del siglo XVIII. En el siglo XVIII es un momento de expansión poblacional. Durante el siglo la población de la península ibérica se dobla. Es una época de estabilidad, de avances y se dobla. Por ejemplo, en Galicia hacen algo asombroso. Yo cuando eso lo leí me quedé, digo, no me lo puedo creer. La historia a veces te demuestra que ni la imaginación más calenturienta de los novelistas lo logra. El campesinado gallego en el siglo XVIII consigue incrementar el 50% los rendimientos de la tierra sin introducir maquinaria, sin hacer nada especial, con alguna forma de cultivo y de trabajo que no conocemos. No hay duda que lo logró. ¿Cómo lo logró? No lo sabemos. Cuando llegan los listos de turno y nos dicen que vivía en la miseria, que era conservador y tal, completamente mentira. Ellos hicieron una verdadera revolución verde, una revolución verde. Sabemos algunos elementos parciales, mucho abono vegetal, pero en conjunto no sabemos cómo lo hicieron. Pero sí sabemos que en algún momento, hacia 1710, el campesinado gallego, de alguna manera que no ha quedado registrado en un documento, decidió entrar en una fase de incremento de los rendimientos por unidad de superficie, porque no hubo tampoco aumento de la tierra cultivada. Entonces, la interpretación del mundo rural tradicional como rutinarios, apegados a la tradición, es falsa. Ahora mismo, con toda la química y la maquinaria, no se han logrado esos resultados. Bueno, esos resultados ni mucho menos. A ver, me vais a permitir alguna cosa de autobiografía. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo discutía con mi padre y mi madre, que eran de aldeas castellanas distintas, sobre los rendimientos del cereal, daban unos rendimientos tan altos, mi madre para su pueblo, para su aldea, y mi padre para el suyo, que yo no me lo creía. Y estuve años, no, eso no puede ser, porque los libros de agronomía dicen que eso no puede ser. Hasta que ya por fin conseguí un libro que estudiaba el mundo rural castellano, y él lo admitía, decía que era verdad. Ahora mismo, bueno, es un misterio muy misterioso cómo son los rendimientos de cereal. Ahora mismo con la agricultura quimizada, pero esos eran muy interesantes, unos rendimientos bastante altos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto te agarran los dogmatismos de la sociedad actual y te impiden entender lo que tienes delante de los ojos? Es más, lo niegas y te niegas a aceptarlo. Eso es como funcionan las sociedades actuales, que funcionan por dogmatismos. Son una idea abstracta que te la clavan en la cabeza y ya eres ciego a los hechos y a la experiencia. Completamente ciego, ya solo ves los dogmatismos que están metidos. La destrucción de los dogmatismos es un elemento de liberación. Nosotros tenemos que crear una sociedad del futuro que, además de ser medioambientalmente sana, sea sin dogmatismos, como yo digo, sea ateórica. Las teorías solo sirven para cegarnos. Y yo, como lo he vivido en muchos aspectos, ahora me doy cuenta, ¿no? Bueno, vamos a ver, este lugar yo entiendo que se repobló en el siglo XVIII. Vinieron aquí quizá 15 casas, me decía anoche alguien, ¿no? ¿Para qué vinieron? Bueno, yo tengo mi hipótesis, puede ser una tontería, ¿no? Pero tengo mi hipótesis. Yo entiendo que aquí probablemente vinieron a trabajar el lino. Sí. Vamos a ver, el lino, ahora mismo todos los ríos llevan a lo mejor la 10ª parte del agua que llevaban hace 200 años. Imaginaos el río actual llevando 10 veces más agua que ahora. La capa freática ha bajado mucho y entonces, bueno. El lino necesita agua para regar, pero necesita algo más. Que necesita lugares donde se pone, cuando tienes ya el lino, se le descorteza nada, se mete en agua y la corteza se va cayendo y ya queda la fibra libre que luego se trabaja, ¿no? Me apunto a eso porque en el siglo XVIII hubo una expansión muy grande del cultivo del lino. O sea, el cultivo del lino se expandió mucho, en gran medida porque los barcos de la época, tanto los de guerra como los mercantes, necesitaban, había muchos más barcos, por ejemplo, para hacer la travesía a las Indias. ¿No? El comercio americano se expandió mucho y entonces la marina pagaba muy fuerte, muy alto el lino, porque necesitaban para las velas. Daros cuenta que un barco de vela de la época consumía ingentes cantidades.
y al mismo tiempo muchas tempestades rompían las velas y había que llevar un depósito de velas debajo, ¿no? Y esto es muy interesante verlo así. Por lo tanto, una hipótesis que puede estar equivocada, porque habría que entrar en el archivo municipal de Santiago de la Espada e investigar cómo se creó esto, ¿no? Pero pudiera ser. En la época del lino también había solo dos fibras que se utilizaban, que era la lana, que era para la ropa externa y ropa de invierno, y el lino, que era para la ropa interna, más bien ropa de verano, ¿no? Las camisas eran de lino, la ropa interior era de lino, y por lo tanto el lino es muy importante. Si observáis, hay cantidad de lugares que se llaman linares, ¿no? O linar de esto, linares, y eso es así. Entonces yo entiendo que aquí, un sitio abundante en aguas, con unas tierras muy húmedas, y en principio aparentemente muy fértiles, por lo que yo he visto, pudo ser una gente que se trasladó aquí a vivir para hacer cultivo del lino. Podría ser también que luego esto después se cambiara a alguna forma de manejo de ganado, pero no, eso no, porque tendría que haber más espacios para el ganado, que no me ha dado tiempo a recorrerlo mucho, pero no he visto encerraderos de ganado y todo esto, ¿no? Bueno, en realidad eso no es lo importante, sino entender cómo vivía aquella gente y qué metas buscaban. En su forma de trabajar hay que tener en cuenta que aquella sociedad no tenía nada que ver con el trabajo actual, ¿no? No tenía ni el trabajo maniático de ahora en las ciudades, pero tampoco el ocio maniático de ahora. Ahora también el ocio es enfermizo, hay un ocio enfermizo, ¿no? Alguien por allí me hablaba de la tragedia de los años 80 con la heroína, con todo esto. Claro, la heroína, el alcohol, todo esto es una cosa terrible, ¿no? Ellos no concebían así. El ocio y el trabajo estaban muy unidos, de tal manera que si nosotros nos retrotraemos, por ejemplo, voy a poner una fecha 1780, en una hora como esta, si los habitantes de esta aldea habían acabado su jornada de trabajo, muy probablemente se podrían reunir aquí, no creo porque esto estaría cultivado, pero sí ahí donde hemos comido. Y entonces cuando se acababa la jornada de trabajo se cantaba, siempre, indefectiblemente se cantaba, siempre. Sobre todo si se acababa un trabajo que era importante, por ejemplo la recogida del lino o otro similar, entonces se hacía un tiempo bastante importante. Y eso no era una forma de cantar o de recitar romances hecho por alguien que sabía en relación con alguien que no sabía, sino que era un porcentaje importante de la gente quien lo hacía. La vinculación ocio-trabajo era total. Hay descripciones de la época que nos hablan de cómo incluso según iba haciéndose el trabajo se cantaba y se paraba. Pues de repente alguien iba avanzando en el trabajo de la recogida, se ponía de pie y cantaba 1 minuto, 2 minutos, indistintamente fuera hombre y mujer, ¿no? Yo esta mañana me he ido andando a Santiago de la Espada para buscar algún libro y lo he encontrado, ¿no? Y yo la mayoría de los libros que cito aquí los he encontrado no en bibliotecas estupendas, que estos libros no se valoran, se desprecian, muy pocas veces los encuentras en las grandes bibliotecas, porque son obra de eruditos locales. Los eruditos locales son una gente maravillosa, ¿no? Yo recuerdo una vez que fui a un pueblo y lo que aprendí de un libro hecho por el erudito local del pueblo, que era el cartero del pueblo, ¿no? Entonces era estupendo, ¿no? Alguien que es cartero y al mismo tiempo lleva 25 años recopilando información sobre su pueblo, un pueblo de 1000 habitantes con una iglesia románica muy chula. Bueno, y entonces pues cuando le preguntas, bueno, y en un pueblo de Toledo, que esto es maravilloso, cuando yo fui solo hace 3 años, allí un hombre que era profesor de GB jubilado, me quedé anonadado porque él de la investigación que había hecho sobre su pueblo, sobre el concejo abierto de su pueblo, llegaba exactamente a las mismas conclusiones que yo había llegado, ¿no? Y a mí aquello me produjo una emoción muy profunda, porque cuando ves que en algo al menos, como te has atenido a la objetividad y no has hecho fantasías, te encuentras de repente que yo ya ni pasaba por allí. Entonces alguien que llega a las mismas conclusiones, ¿no? Y te va diciendo, sí, esto era así. Y yo le pregunto, ¿y esto de dónde lo has sacado? Dice, del archivo municipal. Entonces es muy importante, además llevaba las mismas conclusiones sobre la revolución liberal, cómo la revolución liberal destruye los elementos de asamblea que había en las aldeas, cómo les vinculan a la capital de provincia autoritariamente, cómo el gobernador civil les obligaba a hacer. Bueno, era un texto breve que lo habían editado para las fiestas del pueblo para regalarlo a los vecinos. Bueno, toda esta sabiduría, por desgracia, que no se valora, y hay muchísimos libros. Por ejemplo, mi mejor información sobre la serranía de Cuenca, yo la saqué de un libro que entré a un bar y lo vi allí y dije, ese libro me interesa, pero lo tenían allí puesto al lado de las botellas de coñac y cosas de estas, ¿no? Que lo había hecho, sí, o en tiendas, entras a una tienda a comprarte a lo mejor 1 kilo de manzanas y de repente pues alguien ha puesto allí un libro, ¿no? Pues lo que he conseguido esta mañana es muy interesante, ¿no? Porque se llama De Segura a Trafalgar.
La destrucción del bosque tradicional aquí, vamos a incluso hacer un pequeño homenaje a... Mira, es de 2010. Este es el autor, Vicente Ruiz García, que es de Úbeda. Este es, no sé quién es, ya le escribiré y le buscaré, pero bueno. Tampoco he leído el libro, a lo mejor me estoy pasando de listo y luego el libro no es tan bueno como yo espero. Pero yo quiero siempre ser benévolo con todo, ¿no? Y verlo al lado bueno. Vale, vamos a ver. Toda esta zona tenía unos bosques enormes, sobre todo de roble y lo que llaman el pino salgareño. Yo esto ya lo sabía. Entonces, quienes empezaron a destruir el bosque alto tan maravilloso fue la Marina de Guerra, con el reglamento ellos sacan un reglamento porque necesitaban esa madera para llevarla a hacer los barcos, ¿no? Antes he dicho lo del lino. En el siglo XVIII Europa se militariza. Esto hay que entenderlo. Quienes hablan como loros del capitalismo, sí, lo que sea, pero no se olvidéis del Estado. En el siglo XVIII Europa se militariza. Hay una carrera de armamentos entre Inglaterra y España, con Francia también, sobre quién domina los mares. Eso significa básicamente tres cosas. Que montones de árboles se van a cortar para hacer barcos. En segundo lugar, que muchos terrenos se van a dedicar a linares. Y en tercer lugar, que mucho bosque alto se va a destruir porque hay que convertirlo en carbón vegetal para fundir los cañones. En la época, un buque de guerra normal llevaba 90 cañones. Daros cuenta lo que esto significa cuando cada cañón de aquellos podía ser 3 o 4 toneladas de peso. Y eran cañones que se estropeaban bastante pronto, porque con los disparos perdían la boca se iba erosionando y entonces había que quitarlos. Hay zonas de Cantabria que la construcción de cañones las deforestó completamente. O sea, se cogía la madera, se hacía carbón vegetal y luego se llevaba. Bueno, entonces, esta carrera armamentística del siglo XVIII va a ser letal para este territorio. Este territorio, con la ordenanza de Montes de Marina en 1748, pasa a depender directamente de la Marina de Guerra. Significa que todo atentado a las normativas que ellos ponían pasaba a ser juzgado por las leyes militares. Este asunto no está bien estudiado, espero que este libro lo estudie, pero yo he leído estudios parciales donde dice que eso significaba que le robaban los montes a la gente. O sea, la gente tenía que pedir permiso para cortar un triste árbol de los montes que habían suyos, que desde muchos siglos eran suyos, que ellos los gestionaban desde el concejo y por lo tanto hubo una especie de insurrección popular. Aquí se hablan de cuerdas de presos, de gente que les llevaban a juzgar o a Cartagena o a Sevilla y que luego después les condenaban a veces a muerte y a veces a largas penas de presidio, pero en sitios tan exóticos como Filipinas. O sea, esto es terrible, ¿no? Nadie volvía de Filipinas. O sea, nadie. O sea, primero porque el viaje duraba un año y luego que muy poca gente se adaptaba al clima aquel. Bueno, la lucha esta yo espero que el chico este la trate, ¿no? Así es como empieza la destrucción del bosque alto, pero también la pérdida de la autonomía de las comunidades campesinas. O sea, y el elemento fundamental que hace esto es el ejército, es el Estado. Va a pasar mucho tiempo antes de que se empiece con los procesos de privatización, más o menos 100 años, que convierten en propiedad privada en el sentido capitalista al monte. Antes ya lo hace. ¿Por qué se llama el libro de Segura Trafalgar? Porque todos esos barcos van a la batalla de Trafalgar en octubre de 1805 y allí son derrotados por la Armada Británica. Muchos de ellos se hunden. Aquí da datos de cuántos robles se necesitaban para hacer un barco. Impresionante. El Santísima Trinidad era el barco de guerra más importante de la época. El mayor de todos. Ni los ingleses tenían un barco tan grande. Yo no sé para qué hacían barcos tan grandes. Me parecía inoperante militarmente, pero bueno, allá ellos sí son locuras, ¿no? Sí, quizá, o bueno. Entonces, ese barco me parece que se había construido con 25.000 hectáreas de roble americano. 25. Pero daros cuenta que estos barcos necesitaban estar constantemente en reparación. Constantemente, y necesitaban madera y más madera y más madera. Entonces eso fue como una especie Mira, aquí hay una foto muy interesante que es cómo se bajaba la madera. Quizá la gente que estáis por aquí, vuestros abuelos hayan contado, ¿no? Todos los gancheros, se les llamaba gancheros, yo no sé si en esta zona, en la zona de Cuenca, sí. Mira, esta foto es cómo iba el río Segura a principios del siglo XX, que no se veía el agua, de la cantidad de madera que bajaba. Ya en la época, obviamente, los barcos ya se construían más bien con casco de acero, pero también exigían mucha madera para el interior y tal, ¿no? Bueno, pues aquí es muy importante, ¿no? También otro tercer momento de destrucción de aquí del bosque alto es el ferrocarril. Después de la guerra civil,
la red ferroviaria queda muy dañada y entonces la mayoría de las traviesas se sacan de esta zona. Esta zona se vuelve otra vez a devastar en los años 42 a 48 y no hay datos de cuánto, pero son millones. Yo en otro libro mío que está agotado, calculé cuánto había costado hacerlo en árboles, lo básico de la red ferroviaria, los 8.000 kilómetros, cuánto habían costado. Entonces, bueno, calculo, ya no me acuerdo, pero millones de árboles, claro, porque entonces había que poner me parece que era cada 40 centímetros había que poner una traviesa, ¿no? Daros cuenta, multiplicar 8.000 ¿no? 8.000 por volverlo a metros, y más o menos cada metro llevaba 3 traviesas. Bueno, ¿qué significa todo esto? Que la modernidad va erosionando el medio natural. O sea, aquí el clima cambia. O sea, hay algún estudio. Luego hay otra cuarta desgracia, que es la sustitución del bosque por el olivar. Ayer cuando veníamos aquí me asombraba hasta qué punto en terrenos tan en cuesta como estos se han puesto olivos. Eso es aberrante. Yo entiendo que la olivarización de Jaén fue catastrófica medioambientalmente, porque se sustituyó árboles que emiten una gran cantidad de vapor de agua a la atmósfera por un árbol que emite muy poquita, como es el olivo, con la agravante de que durante años el olivo era pequeño, porque claro, primero se arrasaba todo y luego se ponía el olivo. Cuando es un pequeño plantón, aunque tenga 3 o 4 años, o si se pone, no es capaz. Entonces, o sea, los efectos que todo esto ha tenido que producir medioambientalmente son devastadores. Entonces, cuando luego llegan los expertos y te dicen que la culpa es de las cabras, entonces es que te indignan, ¿no? Porque te dicen, no, es que las cabras... Bueno, hay un señor en Cantabria que él fue cabrero toda su vida. Es un libro maravilloso. Él escribió un libro, no lo escribió él, sino que a él le grababan y escribía su nieta, me parece que era. Entonces él explica que esto no es verdad, ¿no? Entonces vemos todos los hitos con que la modernidad ha destruido el mundo rural en el aspecto natural, pero ha sido todavía peor cómo ha destruido las relaciones entre las personas. Es decir, el mundo rural se empieza a caer abajo en la misma época. Cuando la Marina de Guerra española ve que en estas sierras de Segura, Cazorla, Las Villas hay una resistencia fuerte, entonces se da cuenta que no puede dedicar tantas tropas al control policial, porque entonces, claro, no le quedaba para los barcos, y entonces Inglaterra ganaba, ¿no? Esto es una cuestión de estrategia elemental. Entonces lo que les ocurre es una idea muy maquiavélica, que es destruir la comunidad rural desde dentro para que no haya esa resistencia. Es decir, si la comunidad rural aquí ya no es compacta, ya es una comunidad unida que se enfrenta al enemigo como una sola persona, entonces eso es lo que explica el inicio inmediatamente de los mecanismos que en el siglo XVIII van a ir destruyendo la comunidad campesina. ¿Cómo la destruyen? Uno de los elementos sustantivos es por el individualismo, la introducción del individualismo, porque el individualismo la revienta desde dentro. Es decir, cuando alguien ya no se siente vinculado a esa comunidad, sino a sus propios intereses, y está esperando que el vecino de al lado se muera para comprarle las tierras, entonces ya el Estado ha ganado. Antes no sucedía así. Esto es muy importante. O sea, la ayuda a los enfermos se llevaba a rajatabla. Si alguien no podía atender a sus labores con la ganadería o con tal, se le ayudaba. Pero claro, eso significaba que esta comunidad era muy estable, porque era muy difícil que nadie pudiera arruinarse. Eso se podía hacer, se hacía por turno y cada día ayudaba a un vecino. Eso se ha atendido hasta hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando cambiaba la mentalidad ya no era así. Entonces las comunidades se fueron diferenciando. La tierra se fue concentrando la propiedad en una minoría y la gran mayoría fue perdiendo. Como la base económica del colectivismo y de la ayuda mutua era el comunal, pues el comunal se empezó a atacar. Ya hay una primera ley anticomunal de 1770. Daros cuenta que eso solo se diferencia de 1748 en 22 años, ¿no? Los que tienen una interpretación economicista de la historia, que todo lo interpretan a través de la economía, se equivocan. Yo entiendo que esa ley de Carlos III, de 1770, es la respuesta del Estado a la desesperada resistencia que habían encontrado al intentar apropiarse de la madera para la Marina de Guerra. No me voy a extender aquí con explicaciones muy largas y pesadas, pero si se estudia la batalla de Trafalgar, uno se da cuenta que el foso entre el pueblo y el Estado era enorme
en lo que llaman España. Podían robarles la madera, pero no conseguían que casi nadie se fuera voluntario de marinero, y entonces los barcos estaban muy mal manejados, había muy poca gente competente. Tenían que acudir a mendigos que los llevaban a la fuerza, a sacar gente de las prisiones. Esto es una cuestión fundamental, porque se veía muy claro que la gente de aquí tenía muy en la cabeza quién era su enemigo. Es decir, no había recluta. 3 días antes de salir la flota a Trafalgar no tenían gente. Y entonces tienen que acudir a los presidios, a capturar a los mendigos por los alrededores de Cádiz y a meterlos a la fuerza. No sé para qué, porque lo primero que hacía aquella gente era marearse, y entonces no era capaz de hacer nada. Hay testimonios que dicen que se pasaron toda la batalla de Trafalgar mareados, ¿no? Caídos en el suelo y vomitando, ¿no? Pero claro, había que cumplir un mínimo, porque si no los barcos no podían salir, ¿no? Bueno, esto tiene explicaciones muy importantes, ¿no? Una característica de la península ibérica que viene del mundo medieval es lo compacto que eran las comunidades campesinas. Aquí eran muy compactas, estaban muy unidas, y eso no es algo dado, es algo que se construye día a día. Vamos a ver, aquí había la fiesta era una forma de agrupar a la gente, muy fuerte. O sea, cuando vayáis por ahí veis una ermita donde se reúne gente de diversos pueblos, no os riáis aunque seáis no creyentes, yo no soy creyente desde siempre, ¿no? Pero considerar que aquí no había un acontecimiento solamente religioso, sino había un encuentro de las comunidades rurales de la comarca que estaban unidos y se unían en fiestas. Y esa fiesta tenían un ritual muy elaborado, y había un intercambio de música, un intercambio incluso de alimentos, de tal manera que eso se llevaba a rajatabla. Y si no se hacía eso, porque la convivencia no surge de la nada, la convivencia surge de tener algo en común, que es el comunal, de tener un proyecto de vida en común. Y ese proyecto tiene que ser comarcal. Hace poco estaba visitando una iglesia del Prepirineo catalán con unos amigos que conocen mi libro de románico. Bueno, la iglesia no tiene culto, en realidad solo se visita por la importancia histórica y estética, siglo IX y X. Y en cuanto que entramos a la iglesia, que es muy pequeña, yo creo que los que estamos aquí no cabríamos allí. Yo iba un poco distraído y alguien me dijo, fíjate, Félix, tiene un pollo corrido. ¿Entendéis lo que esto quiere decir, no? Vamos a ver, la iglesia tenía un pollo corrido, ¿sabéis lo que es un pollo corrido? Entonces eso significaba que era un lugar donde se encontraban las comunidades campesinas de esta parte del Pirineo catalán, y tenía una estructura apta para un encuentro asambleario. Es decir, eso es, un encuentro asambleario, de tal manera que la gente podía hablar viéndose las caras, o sea, viéndose las caras en el pollo, ¿no? Esto yo lo he visto en muchos sitios, porque, vamos a ver, no se puede vivir solo a nivel de aldea. La aldea se sitúa en un marco que es un marco, comarcal, ¿no? Y había encuentros comarcales. Precisamente el mundo rural empezó a ir mal cuando esos encuentros comarcales empezaron a dejarse de hacer. En algunos sitios empezaron ya a dejarse de hacer en el siglo XIV y XV, en otros en el siglo XIX. Mientras esto se hacía, el poder de las autoridades del Estado era débil. Tenían enfrente un mundo muy compactado. En segundo lugar, había muchos sistemas de ayuda mutua que iban de lo pequeño a lo grande. Por ejemplo, el fuego. En la época no había cerillas, claro. Y entonces siempre había una familia que se encargaba, a veces por turno, de tener el fuego encendido y no lo podía apagar. El fuego era peligroso, entonces las casas estaban hechas de madera. Quien le tocaba, ahora estas las vuestras también, ¿no? Pero tener el fuego una noche pues era peligroso, podía venir un golpe de viento por la chimenea, incendiar aquello, ¿no? Pero era obligado. ¿Por qué? ¿Y si alguien se ponía enfermo y se necesitaba, o había una parturienta, se necesitaba agua caliente a las 4 de la madrugada? Cada cual sabía en la aldea quién tenía fuego, iba allí, le pedía fuego, llevaban una especie de latitas o tal, unas brasas y lo hacían. Entonces todo, o por ejemplo, cómo se conservaba la levadura madre, no la conservaba todo el mundo, alguien la conservaba para hacer pan. Entonces había un sistema muy elaborado y ese sistema tenía una gran eficacia. La gente que dice que eso no era eficaz, mienten, era súper eficaz. De tal modo que había muy poco tiempo de trabajo necesario. Esto es una cosa comprobada, yo en mi libro de naturaleza lo explico. En primer lugar, había 150 días de ocio al año. Lo que pasa es que no era un ocio embrutecedor como ahora. Todavía en aldeas pequeñas podéis ver cómo era el ocio. Los mozos y las mozas del pueblo salían y hacían una diana, podían hacer una música a 1 hora de la mañana, eso se conserva todavía. Y entonces era un ocio como muy, digamos, muy creativo, ¿no? Se hacía música, luego se podía hacer
por ejemplo, también se hacían muchas narraciones orales, lo que ahora son los cuentacuentos, había también un sistema para los romances era algo vivo, había gente que conservaba cientos de romances, y entonces los días de fiesta estaban muy regulados, y entonces cada cual se incorporaba a aquella fiesta que le apetecía participar, ¿no? Luego había también mucho tiempo que no se hacía nada. La época invernal había muy poco trabajo que hacer, salvo cuidar al ganado y quizás hilar o hacer cosas así. Entonces había también muchos sistemas para la reunión en las casas. Esto según comarcas tenían las cocinas grandes, no eran, la gente dice las cocinas grandes será porque la familia era muy numerosa, bueno, esto aparte es mentira, ¿no? Eran para que vinieran los vecinos, entonces allí los vecinos se reunían 15 o 20. Quiere decir que es mentira, porque ya está muy claro que demográficamente en el siglo XVIII la familia promedio eran 2,3 hijos, 2,1. No había, las grandes familias es un fenómeno del siglo XIX y tiene una explicación. Una vez que la solidaridad campesina se viene abajo porque se han introducido elementos de privatización, la familia queda, digamos, librada a su suerte. Entonces ya no estaba la comunidad que les iba a ayudar en su vejez. Ya se había introducido un elemento de conflicto, entonces se tenían hijos para que te cuidaran, mientras que antes no, antes es muy alto el porcentaje. Yo he hecho estudios demográficos, en el libro La mujer viene, ¿no? Y había un alto porcentaje de gente en el siglo XVIII que no tenía hijos, hasta un 23% de las familias no tenían hijos. Bueno, cuando llegaban a una edad adulta, ¿qué pasaba? Había una solidaridad muy fuerte entre, ¿sabes? Y se cuidaba a la gente. No se entraba en el por qué sí o por qué no, ¿no? Y había muchas más cosas para quienes tienen una visión de que aquello estaba dominado por la religión. En el libro nuestro de La mujer damos datos impresionantes, ¿no? Yo ahora en Galicia me ha emocionado mucho tener delante de mí un ejemplo vivo de esto. Era muy normal mujeres que solteras con 1, 2, 3, 4 hijos. Era muy normal, muy normal. Y eso no tenía ninguna importancia. Nadie lo consideraba negativamente, se les ayudaba como una parte más de la comunidad. Hay un estudio maravilloso de una mujer sobre Asturias Occidental que se llama Asunción Díaz. Bueno, la cantidad de veces que he citado yo este libro, a ver si Asunción Díaz se acuerda del esfuerzo que estoy haciendo, que lo estudia muy cuidadosamente, ¿no? Y entonces lo explica, pero a daros cuenta lo que esto significa, las implicaciones que esto tiene. Primero, se tira por tierra la creencia de que era una sociedad manejada por el clero, porque esto es la violación más obvia de los preceptos del Concilio de Trento, y en segundo lugar se quita absolutamente de la cabeza la idea que era una sociedad patriarcal. Bueno, esto en Galicia era impresionante. La sociedad gallega era una sociedad donde muchas veces una mujer se casaba cuando ya había incluso cubierto su edad fértil. Entonces decía, bueno, ya me voy a casar, y buscaba a alguien por allí que se casara, ¿no? Entonces esto se ha seguido haciendo en el franquismo. En el franquismo se seguía haciendo, de tal manera que el día que se haga un estudio de esto, y yo voy a mover todo lo que pueda para que se haga, y se saque a estas mujeres de la penumbra y el silencio, en donde se las ha mantenido con las mentiras respecto al mundo rural, toda esa mentira se vendrá abajo, porque esas mujeres existen. Cuando vas allí y te integras bien en el mundo gallego, en el mundo rural, mi libro me lo permite hacer con facilidad, las encuentras y te das cuenta y te dicen, esta. Entonces echas cálculo y dices, joder, en pleno franquismo, y ni siquiera los curas se atrevían a decir nada, ¿no? Bueno, esto es muy interesante, no voy a hablar ahora, por ejemplo, de cómo lo que se llama comunismo sexual por un antropólogo en la comarca de La Cabrera, en León, fue destruido en los años 60, en una alianza entre el obispo de Astorga y la falange de la zona. Pero existía hasta en los años 60, y eso hunde sus raíces en los pueblos prerromanos, obviamente, ¿no? Y fue entonces cuando se eliminó, es decir, habrá gente viva que se pueda entrevistar y que nos expliquen qué consistía eso. Yo lo conozco solo de un estudio antropológico muy interesante publicado en los años 70. Bueno, esto se explica cómo era entonces la sociedad aquella, ¿no? La participación de las mujeres era muy importante, muy importante. Es verdad que había trabajos de hombres y trabajos de mujeres, pero nadie puede probar que la incorporación de bienes productivos de las mujeres fuera menos que la de los hombres. No, era más o menos igual, ¿no? Ya había una debilidad importante del Estado. El Estado penetraba muy mal y muy poco. Por ejemplo, todos los historiadores, que la revolución agraria de Galicia en el siglo XVIII la hace el campesinado. Nada más.
no hay interferencia de gente importante, de agrónomos, de eruditos, no, porque nadie habla de eso. Eso solo, bueno, se ha llegado a ello a través de un proceso indirecto que es el estudio de los diezmos. No lo voy a explicar porque es un lío. O sea, las asambleas judiciales que había significaba que no había juez distinto de la comunidad. Era muy normal que a menudo el Concejo Abierto se reuniera con una decisión de dirimir conflictos entre personas. La convivencia siempre tiene un punto de conflictividad, no podemos ser utopistas, entonces se creaba un conflicto y entonces la asamblea decidía quién tenía razón, quién no la tenía, quién tenía que hacer alguna compensación fuera de tipo económico, simplemente una compensación de pedir perdón. Esto permitía que la sociedad fuera muy estable, porque era juzgada la gente por sus iguales. Daros cuenta que ahora no es así. Si nosotros pedimos justicia porque alguien nos ha hecho una ofensa, ¿quién nos juzga? ¿A nuestros iguales? No, nos juzga un juez, que en general es alguien que está muy por encima de nosotros y del que no nos fiamos. Allí no era así. Y es más, era simplemente, si era necesario, se hacía una votación sobre quién era de las personas agraviada o el agraviador la que tenía razón. Entonces tenían una capacidad de autonomía que iba mucho más allá de lo económico. Y se establecían normas. Si aquel asunto era importante, alguien se podía levantar y decir, la próxima vez que haya un conflicto de estas características, lo juzgaremos de acuerdo a lo que hemos decidido hoy. Es decir, había una jurisprudencia y esto se mantenía, ¿no? Esto se ha mantenido en muchos sitios hasta los años 70 y 80. ¿Pero qué sucedió? Pues sucedió que aquí hubo una ola modernizadora, una ola muy fuerte que era, por un lado, la derecha, el franquismo. Quien destruye el mundo rural tradicional era el franquismo, es el franquismo con su legislación. Pero también había en la izquierda, y lo sigue habiendo, un desprecio muy profundo por el mundo rural. La izquierda es anticampesina y antirural por definición, desde los tiempos de Marx, lo sigue siendo, ¿no? Entonces, claro, pillada en esa pinza, el mundo rural no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, porque le atacaba el fascismo, le atacaba la derecha y le atacaba la izquierda. Solamente pequeños sectores, quizá del movimiento libertario, no entraban en esta definición. Pero estos sectores nunca se preguntaron cómo funcionaba esa sociedad. Esa sociedad no era una sociedad natural, sino una sociedad construida, de acuerdo a unos reglamentos y unos criterios muy importantes. Por ejemplo, voy a citar uno: no había especialización productiva. Y no la había porque es destructiva. Es decir, a veces la había, pero poca. No había nadie que se dedicara solamente, por ejemplo, a ser hortelano. Cuando lees en un documento del siglo XVIII, este hombre es un hortelano, tienes que suponer que además de eso tenía gallinas, tenía un cerdo, sabía construir su casa. Solo significaba que le dedicaba un poco más de tiempo a la horticultura. ¿Por qué? Porque la especialización y la división de trabajo es destructiva de la persona. Esto se intentaba remediar con muchos sistemas de aprendizaje. Era muy normal que las personas supieran hacer muchas cosas en esta sociedad, ¿no? Y no se quería hacer solo una. Y esto es verdad, la vida se hace muy monótona cuando se es solo un trabajo. Entonces el cambiar de trabajo era una cuestión. Cuando se estudia a fondo, aquella gente podían saber hacer hasta 15 trabajos, 20, y bien hechos, ¿no? Lo vuelvo a decir otra vez. Hay un antropólogo de los pocos serios que la estudia y dice, sabían desde atender un parto a enterrar a sus muertos. Y todo lo intermedio en la vida. Y eso lo sabía hacer. Si él, esa frase lapidaria, yo cuando lo leí, digo, pues muy bien pensado esto, ¿eh? Pero claro, eso incluía pues muchas más cosas y se ponían. Por ejemplo, ese tipo de trabajo además era muy eficaz. Ahora mismo la gente en las ciudades está aterrorizada por los pisos. Hay que pagar, ¿no? Antes no. La ayuda mutua conseguía hacer una casa con facilidad, ¿no? Se hacían sistemas de trabajo, lo que antes se ha citado. Creo que yo tengo algo que ver en que aquí se está usando la palabra auzolán, ¿no? Auzolán, sí. Bueno, auzolán es una palabra del País Vasco que viene de auzo, que es vecino, y lán, trabajo. Significa trabajo vecinal. Entonces, bueno, ese trabajo tenía muchas formas. Podía ser para arreglar un camino, podía ser para ayudar a alguien que estuviera enfermo, podía ser también para atender a alguien que se le había incendiado la casa. Pero muy al menudo era tan simple como, bueno, pues hay que hacer una casa. Hay que hacer una casa porque alguien se va a casar, ¿no? Entonces se hacía a partir del trabajo ese. Y entonces se hacía, pues había convocatorias, se convocaba, casi siempre era lo mismo. Quien convocaba ponía la comida, el vino o la sidra y tal. Y los otros ponían el trabajo. Pero luego había un sistema por el cual, claro, si tú habías ayudado, te tenían que ayudar.
y siempre era equitativo, pero no riguroso, se sabía que había muchas formas de ayuda, ¿no? Según el trabajo simple con las manos, si llevabas herramientas, pues eso significaba más horas de trabajo simple. Todo estaba perfectamente regulado, entonces la gente se sentía libre. ¿Valencia Tornallón es solo con la huerta o también en esos trabajos? Yo creo que es en todo, luego se ha ido reduciendo. Los sistemas de ayuda mutua eran cientos y estaban todos muy regulados, ¿no? Estaban todos. Entonces, claro, eso hacía que construir una casa no fuera particularmente complicado, ¿no? No sé si habéis visto la casa de aquí, es una mampostería relativamente tosca, pero eficaz, ¿no? Las casas, sobre todo allí del fondo, que están semi en ruinas, pues se construían probablemente, lo que se hacía, pues se traía la piedra de algún lugar en carretas de bueyes, una carreta de bueyes bastante eficaz, puede arrastrar 5.000 kilos de una sola vez, y luego la gente las trasladaba y las iba poniendo despacio, ¿no? Quizá podía tardarse 1 año o 2 en hacer, o 3, una casa de esta, luego se techaba, pero bueno, no había manejo de dinero, el dinero quedaba muy excluido. El uso del dinero fuerte es cuando el Estado impone el pago del tributo en dinero. Eso es un cambio total, eso es una antirrevolución en la sociedad de la época, ¿no? La pluriactividad es lo que he explicado. Pero estas sociedades estaban dominadas por un tabú frenético. Y eso, quien le hemos tenido la suerte de conocerlas en la infancia, lo notábamos muy bien, ¿no? El tabú era el tabú de la convivencia. O sea, el tabú fundamental que había allí era el conflicto. El conflicto no era admitido. No era admitido a priori y a posteriori. O sea, se ponía todo lo que hubiera que poner para que el conflicto no se diera. Se reducía la propiedad privada al mínimo porque era fuente de conflictos. Y se hacían sistemas de reparto del comunal rotativos. O sea, cada cierto tiempo las tierras comunales eran trabajadas por una familia. Pero al mismo tiempo, si había un conflicto por lo que fuera, se insistía muchísimo. Y había muchos procedimientos, desde lo que se llamaba hombres buenos, que también lo hacían mujeres, que consistía en se iba hablando con las personas del conflicto hasta que iban cambiando de posición, ¿no? Entonces se buscaba constantemente que no hubiera conflicto. Alguien dice, ¿porque la ausencia de conflicto era su supervivencia material? No, porque su cosmovisión era la ausencia de conflicto, que es distinto. Esto es distinto. O sea, ellos no vivían para la supervivencia material. Quien crea que una sociedad, la que sea, puede vivir para esto, se está equivocando. La sociedad actual no vive para el dinero y la supervivencia material, solo aparentemente. ¿Para qué vive la sociedad actual? Para el poder y el dominio. O sea, los ricos dominan, es el dominio. La idea del dominio es el elemento sustantivo de nuestra sociedad. En la sociedad campesina la idea fundamental era la convivencia, convivir, y todo se estructuraba a partir de esa idea. Esto es muy importante, necesitamos una idea guía, un elemento esencial para construir la sociedad del futuro. ¿Cuál podría ser? La idea fundamental. Cuando ves las sociedades del pasado estaban estructuradas desde esta idea. Por lo tanto, sus casas eran austeras porque no era la idea del bienestar material. Esa idea no tenía importancia, no se valoraba. Ni tampoco la idea del consumo, eso no se valoraba. Sin embargo, se podía valorar mucho la fiesta al final del trabajo, porque nada o casi nada es más convivencial que una fiesta. Por lo tanto, los elementos festivos estaban súper elaborados. Claro, desde el punto de vista consumista actual, alguien entra en una casa y dice, bueno, esto era pobre. Claro, porque ellos no querían ser ricos. Es más, reducían al mínimo el tiempo de trabajo para tener un máximo el tiempo de convivencia. Luego cuando estuve en el País Vasco, allí en euskera salió una cosa, me dejó atónito, ¿no? Por lo visto en euskera hay una palabra para definir a la gente que simplemente está pensando en el mundo tradicional. Sí, me llamó mucho la atención porque en castellano no la hay, yo sabía, ¿no? O sea, gente, por ejemplo, que coge una tarde de su aldea y se va a una piedra y se sienta hasta 3 horas o 4 horas sin hacer nada, observando, mirando, pensando, ¿no? Entonces, yo esto lo he visto en ancianos de Castilla muchas veces, ¿no? Pero, claro, yo sabía, porque hablo con ellos, que ellos van allí a pensar, ¿no? Pero a pensar en cuestiones profundas, ¿no? Cosas que luego ellos van a hablar con sus vecinos y vecinas, ¿no? Y resulta que en euskera hay una palabra para eso, específica para eso, que dice algo así como personas que piensan o están... Bueno, no sé, algo muy curioso, ¿no? Bueno, lo tengo que investigar, tengo por ahí, lo voy a sacar y lo voy a escribir y lo voy a colgar en mi blog, ¿no? Entonces significa que todas las funciones del espíritu eran muy valoradas, pero también la reflexión individual. Cuando yo digo una sociedad colectivista, no penséis que estaban todo el tiempo juntos, no es verdad. Había un momento para estar solos, para la soledad, para el silencio, para estar con la gente más
querida. Por eso esta sociedad se estructuraba en dos niveles. Estaba el nivel del comunal y el nivel de la familia extensa. La familia contaba. Es decir, había tierras que eran de la familia, no del comunal. Sobre todo los huertos solían ser familiares. ¿Por qué? Porque tenía que haber una autonomía de la familia. Y dentro de la familia también había una autonomía del sujeto. Incluso se respetaba mucho la autonomía del sujeto. Había veces, esto hace muy poco, llegaba a un alde y te decía, no, este hombre solo ha hecho tal cosa. Por ejemplo, solo se ha dedicado a hacer cestos con mimbres. Ah, ¿por qué? A él le gusta eso, no le gusta el ganado, no le gusta la horticultura. Entonces, él ha hecho eso. Nadie más es tan especializado, pero por algún motivo a él le gusta y lo hace. Entonces, sus vecinos le admiten así, ¿no? Entonces, lo individual no era negado, la sociedad actual sí. Hoy hay un totalitarismo. Si algo es bueno, todos tenemos que sumarnos a eso que es bueno, ¿no? O sea, entonces, vamos a ver, en primer lugar, lo bueno es plural. Nunca, si alguien nos dice que lo bueno es una cosa, os está engañando. El bien se manifiesta como pluralidad. Siempre hay 4 o 5 cosas que son buenas y 4 o 5 cosas que son malas. No puede haber una sola cosa, porque entonces, ¿dónde quedaría la función electiva? ¿No? Esto es muy importante porque en la sociedad actual hay aquí fanáticos y fanáticas del bien y te llegan y te venden su discursito y su rollito, dicen, esto es el bien, y tú le dices, no, porque el bien no puede ser solo una cosa, tienen que ser varias cosas, porque entonces no hay elección, ¿no? Es decir, eso es un poco como la teoría de conjuntos, ¿no? Si nosotros establecemos aquí un espacio, dentro de ese espacio hay muchos sitios, no solo un sitio, es un espacio, no un punto. Bueno, entonces, eso cuando ves este mundo, te das cuenta de la importancia. Es más, sé que alguien está haciendo por ahí un libro que intenta explicar esto para el mundo rural tradicional. Cómo era un mundo colectivista sin anular la libertad del individuo. A ver si la acaba, a ver si la acaba. Cuando vea el vídeo sabrá a quién me refiero. Bueno, esto es muy importante y esto se pierde en los años 60. ¿No? El progresismo es un totalitarismo. Siempre te dice que el bien es una cosa y una sola cosa. Y no es así. No puede ser así. Porque entonces el bien ya lo han decidido ellos y los demás tenemos que sumarnos. Entonces la calidad del sujeto contaba y la calidad del sujeto exige autonomía. Si no hay autonomía para la elección y la acción, no hay calidad del sujeto. El sujeto dirigido no es de calidad. La sociedad actual es del sujeto dirigido. Entonces no era así. Yo recuerdo de niño cómo me impresionaba en algunas aldeas más remotas que la mía la autonomía de los niños cuando tenían 8 o 9 años, cómo se les respetaba, cómo se escuchaba sus opiniones, cómo se tenía en cuenta lo que podían pensar sobre qué en parte de la huerta era mejor poner los tomates y en otra las patatas. Y ellos no se les trataba paternalistamente. Ahora nuestra sociedad está podrida del paternalismo hacia los niños. Casi todas las teorías pedagógicas son paternalistas. Ser niño es solo ser niño, no ser tonto. Entonces, oye, la gente se confunde. Sí, es verdad, cuando dicen, madre mía, están confundiendo a los niños con los tontos, ¿no? No es verdad. Entonces, allí era maravilloso, maravilloso ver cómo un niño era solo alguien que tenía menos experiencia de la vida, pero tenía una experiencia valiosa. Entonces, todas estas cuestiones se han ido olvidando, ¿no? La sociedad aquella tenía también sus defectos. La prueba es que el Estado la destruyó. Si hubiera sido perfecta, el Estado no la habría destruido. Estaba muy en desintegración desde el siglo XVIII. Las medidas que se tomaron, por ejemplo, aquí en esta zona, el reglamento de Montes de Marina perturbó toda la vida local. Yo no puedo explicar en detalle cómo, pero estoy seguro que fue así. Ya no eran las ferias como antes, no eran las cosas como antes. Aquí en esta zona, no sé si sabéis, que se usaba la expresión hermanos y hermanas. ¿Alguien de aquí lo sabe eso? Sí que se usaba. Pero creo que tiene una explicación. Una explicación de en un momento dado habían unas misiones de un grupo católico. Yo por lo menos me ha dado la impresión de que he asociado con esos grupos de religiosos que organizaban encuentros en las aldeas, iban y juntaban a la gente. No sé si vendría de antes o... Sí, venía de antes, sí, sí. Puede ser. Sí, se llamaba hermanos y hermanas a la gente por una idea de convivencia. Sí, eso es una cosa de los años 50, pero esto es anterior, sí. Y en esta zona había otro rasgo. Hay un libro por ahí interesante sobre esta zona que se llama La Sierra en Llamas, que era un territorio donde la cortesía entre las personas era exquisita. O sea, había una relación convivencial muy fuerte. O sea, los malos modos y las malas maneras en el trato interpersonal estaban absolutamente excluidas. Y dentro de eso es donde entra el trato de hermano o hermana. O sea, es decir, si la gente iba por un camino y se encontraba con alguien,
y se paraban a hablar, el trato que se daban no es como ahora o usted o tú, sino era de hermano y hermana. Y eso no era una palabra vacía, porque otra plaga de ahora es que las cosas más importantes se están vaciando de contenido y se están convirtiendo solo en palabras. Las palabras no son nada, ¿no? Las palabras son algo cuando tienen una práctica detrás. Bueno, el mundo este se empieza a descomponer en el siglo XVIII, incluso antes, ¿no? El proceso es muy largo, hoy no queda nada, ¿no? O queda muy poquito. No solamente se han perdido los saberes tradicionales, que eso quizás sea lo menos grave, se puede recuperar, sino también se ha perdido una forma de ser los seres humanos y una forma de convivir. La recuperación de eso es un trabajo ímprobo, ¿no? Yo no sé si sabéis que también defiendo la teoría de lo que se ha llamado la revolución integral. La revolución integral viene a resolver esta cuestión, ¿no? Hasta ahora, por desgracia, los proyectos de transformación social estaban muy basados en lo económico, solo veían casi lo económico. Y eso no puede ser porque el ser humano es mucho más que economía y producción, ¿no? Entonces, revolución integral significa la recuperación de todas estas cuestiones. Nosotros necesitamos unas prácticas convivenciales. Eso es fundamental. No vamos a acabar con el sistema actual mientras no articulemos unas prácticas convivenciales. Pero necesitamos también una idea sobre la diversión. ¿Cómo tiene que ser la diversión? ¿Qué es divertirse? ¿Qué consiste divertirse? En tercer lugar, ¿qué consiste trabajar? Hemos perdido la costumbre de trabajar. Solo sabemos hacerlo como trabajadores asalariados y si no, no. El trabajo asalariado no es admisible, ¿no? Entonces esto en realidad sería un proceso de regeneración integral de la sociedad. Necesitamos ir recuperando todo esto que hemos perdido, que es mucho más que las casas o que los huertos. Hemos perdido una manera de estar en el mundo, una manera de ser, una manera de relacionarnos, una manera de concebir el mundo. Y ahora no tenemos nada, ¿no? Daros cuenta que no tenemos nada. Yo a esto le llamo seres nada, ¿no? Por ejemplo, la idea de la muerte. ¿Qué se ha hecho con la idea de la muerte? Ha desaparecido, ¿no? No tenemos rituales, por ejemplo, para el nacimiento. Con este anticlericalismo furioso se dijo, bueno, el bautismo, bla, bla, bla. Pero ya he estado en el País Vasco y allí había unos rituales maravillosos del nacimiento que no tenían nada que ver con el bautismo. Y que han pervivido hasta hace 30 años y que de repente han desaparecido. Y ahora ya no tenemos capacidad de enfrentarnos a ningún problema importante de la vida humana porque no tenemos respuestas a ellos. Y esto es un problema pues muy gordo, ¿no? Muy gordo. Hemos perdido la costumbre de reflexionar a solas. Mucho de lo que se llama hoy meditación es simplemente ejercicios de relajamiento mental. Reflexionar es mucho más. Reflexionar es enfrentarse con el mundo, con los problemas del mundo a solas, ir elaborando ideas válidas, individualmente y luego colectivamente, ¿no? Eso no lo hacemos, estamos tan acostumbrados a estar en el sistema educativo, a pasar exámenes, a leer libros y tal. Los libros son funestos en cierta medida, los míos también, ¿eh? Porque incluyen una idea, que es que no hay un esfuerzo propio personal, no lo hay. Y entonces el verdadero conocimiento es el conocimiento que se hace desde el yo y desde el nosotros. Bueno, acabo ya con una única idea. Lo que hemos perdido es muchísimo. Recuperarlo va a ocupar todo un periodo histórico. Pero creer que podemos cortocircuitar el momento histórico y evitar recuperar todas estas cuestiones es inútil. Ha habido revoluciones en el futuro que han fracasado rotundamente porque no se plantearon esto. Creyeron que bastaba con transformaciones económicas y no es verdad. El capitalismo no solamente está en los bancos, está en cada una y cada uno de nosotros. Mirar por aquí dentro y veis a los capitalistas súper rápido. Entonces, si no echamos el capitalismo de dentro de nosotros, nunca podemos vivir en una sociedad sin capitalismo. Entonces, había una idea del capitalismo exterior y la sociedad rural tradicional esto lo entendía muy bien. Por ejemplo, cada acto de egoísmo y de búsqueda del bien particular es una expresión de capitalismo. Pensadlo bien esto. Entonces, allí esto estaba se evitaba mucho, se evitaba. Había como un esfuerzo constante de servicio. La palabra servicio, ¿no? Yo mi blog se llama Esfuerzo y Servicio. Una vez estaba en un sitio y se acerca un chico así de unos 30 años corriendo. Bueno, es que son anécdotas, ¿no? La verdad es que me llegó al... Dice, jo, Félix, nunca puedo entender cómo puedes tener un blog que se llama Esfuerzo y Servicio. Y yo le dije, si te lo tengo que explicar, es inútil porque no lo entenderías.
Entonces, claro, tendría que explicar que esa es, a mi entender, claro, esto es opinable, ¿no? En realidad es ir a la esencia misma del capitalismo. Si encima se añade la palabra desinteresado, porque mi blog se llama Esfuerzo y Servicio Desinteresado. Bueno, entonces lo dejamos aquí ya. Gracias. Intervenciones, ¿alguien le apetece comentar algo? Claro. Varias preguntas. Sí, claro, claro. Ahora. No me grabes. Bueno, haz lo que quieras, ¿no? Bueno, es que se me han ido almacenando. Una, ¿cuándo dejaron de usar el cáñamo para las velas y empezaron a usar el lino? Así un poco puedo apuntar las tres. Dos, han explicado varios procesos en el cual el Estado empezaba a ser enemigo del pueblo y introducir las medidas de separación, pero no me ha quedado muy claro algún ejemplo. Y la tercera, ¿qué significa familia extendida? Bueno, yo no tengo noticia de que nunca se haya usado el cáñamo para las velas, ¿eh? No, que se utilizaba. No, pero solo para las cuerdas, para la gran masa donde el viento empuja, eso se hacía de lino. Nunca ha sido de... O sea, el cáñamo era pues para subir, bajar las velas. Bueno, también se había un gran consumo de cáñamo. Y la Marina de Guerra compraba mucho cáñamo ya en el siglo XVIII. La segunda pregunta era... El Estado. Ah, el ¿Podrías Estado. poner algún ejemplo de qué manera el Estado en el siglo XVII empezó a... ¿Qué técnica utilizó para separar hombres y mujeres, o alto y bajo, o gordo? Vamos a ver, el Estado es una institución ilegítima, no es una institución de poder. No puede tener... Vamos a ver, una sociedad de gente capaz solo puede vivir en un orden donde el Estado no exista, porque el Estado, si dirige nuestras vidas, nosotros nos infantilizamos. Cuanto más estatizada está una sociedad, más infantil son sus integrantes y más incapaz. Eso ahora se ve. Por ejemplo, es infame, los sociólogos norteamericanos que dicen, qué infantil es la gente hoy, claro, pero preguntaros la causa. La causa es que si al individuo no se le deja participar en nada y solo se le dan cosas, ¿no? Entonces no participa en nada y se convierte en un ser degradado. O sea, el conflicto entre el pueblo y el Estado en los territorios de la Corona de Castilla, como es esto, tiene un momento muy crítico en el siglo XIV. En el siglo XIV hay un conflicto muy gordo, sí, pero no lo puedo explicar ahora. Ya anteriormente había habido conflictos. Bueno, si pudiera poner un ejemplo, ya luego ya... Hombre, pues sí, un ejemplo, vamos a ver, no, la Guardia Civil es de 1840, es muy tardía, es un ejemplo de la modernidad. Pero mira, vamos a ver, anteriormente el centro de poder era el municipio. El municipio se autogobernaba a todos los niveles. O sea, las asambleas concejiles podían decidir sobre la economía, podían decidir qué se cultivaba, si se ponía tanto trigo, tanto centeno o no. Y eso ha existido en muchos sitios hasta el siglo XIX. O sea, no era que cada cual hacía lo que quería y uno ponía, no, ni mucho menos. Se decía, bueno, necesitamos para el año que viene más trigo, entonces hay que poner más trigo. Y eso se tomaba decisiones, no era algo organizado de acuerdo al mercado de Adam Smith, en donde no, que va. Entonces, ya en el siglo XIV se sustituye las normas jurídicas locales por las normas jurídicas del Estado. Y eso es una gran pérdida. Es decir, ya no funcionan los foros locales. Por ejemplo, un foro importante de aquí es el foro de Cazorla. Bueno, Cazorla no está muy cerca, pero el foro de Cazorla era un reglamento elaborado por el vecindario que regía para la villa de Cazorla y para sus aldeas. Sus aldeas con particularidades, bueno. Entonces, hay un momento que ya se dice, la ley local debe ser sustituida por la ley central. Y esto se hace en el siglo XIV. Eso es destructivo, porque entonces ya el individuo ya no elabora la ley desde él, porque la gente vive en un sitio local. La ley, que lo hicieran la ley, por ejemplo, en Alcalá de Henares o en Valladolid, eso a alguien que vivía aquí le resultaba lejana, ¿no? Era algo que él no participaba. Porque los fueros no eran solamente los fueros escritos, sino la capacidad normativa de las comunidades locales para organizar su vida. Entonces eso ya entra en quiebra en el siglo XIV. Ese ya es un cambio. Por ejemplo, en otros territorios del Estado del Norte, los foros locales son sustituidos por los foros territoriales, el foro de Navarra, el foro de Vizcaya. Esto es un gran retroceso. Y luego había otra tercera cuestión que... Nada, que era simplemente una duda de que... No sé si has comentado, familia extendida. Ah, familia extensa. Extensa. Sí, la familia extensa era... Ahora nosotros estamos pasando de la familia nuclear a la nada. No, ahora mismo ya solo vamos a ser sujetos atomizados frente al Estado, ¿no? Ya somos solo un individuo frente al Estado, ¿no? Entonces, antes no era así. La familia extensa era
un grupo de parentesco que estaba relacionado, por supuesto, lazos de sangre, donde se incluía mucha gente. Antes, los primos segundos, primos terceros, el hermano de tu abuelo, tal, era gente de tu... ¿no? Y se ayudaba. Entonces la familia extensa podía llegar a ser hasta 200 personas. Eso era particularmente interesante para la crianza de los niños, porque la crianza de los niños se hacía en la familia extensa. Entonces, siempre había gente, siempre había un abuelo, una abuela, o un tío, o alguien que... Entonces, la familia, el paso de la familia extensa a la familia nuclear es una de las grandes maldades que hace el franquismo, y eso golpea a las mujeres. El ama de casa era impensable antes. Es decir, cuando una mujer se va de esta aldea, por ejemplo, y se va a vivir, pongamos a Barcelona, que era muy común, ¿no? Supongamos que esta mujer aquí tiene niños entre 1 y 3 años, 2. Entonces ella de repente se encuentra en un piso, en Hospitalet, donde no conoce a nadie, y entonces ella tiene que hacerse el 100% de la crianza de los niños. Eso antes no pasaba, porque antes había todo un grupo de cooperación de mucha gente que ayudaba. Eso fue destructivo y se crea el ama de casa. El ama de casa es un fenómeno muy moderno, no anterior a los años 60, ¿no? Ya anteriormente, eso también sucede cuando la mujer trabajadora antes tenía su trabajo cerca de su casa. Entonces podía ir y venir, por ejemplo, las tabaqueras de Sevilla, que era una gran fábrica, pero todas vivían rodeado la fábrica. Entonces era muy fácil, si tenían que dar la teta se llevaban al niño. Pero claro, eso lo destruye la empresa capitalista porque no quiere que la mujer dedique parte de su ocio al niño, tiene que dedicarlo todo al empresario. Todo lo que se hace es un fenómeno deslocalizador por el cual tú trabajas vives en Hospitalet y trabajas en Cornellá o yo que sé dónde, a 3 horas de metro. Entonces todo esto se hace intencionadamente. Entonces se va atomizando, ¿no? También, mira, antes el movimiento obrero hacía muchas huelgas. ¿Por qué? Porque había unos lazos de solidaridad muy fuertes. Entonces cuando había el momento del conflicto, había mucha gente que te ayudaba. Las huelgas se vinieron abajo por 2 razones. Primero, la destrucción de los vínculos interpersonales. Segundo, cuando el trabajador ya se especializa en ser solo obrero industrial y deja de llevar huertos. Hay un estudio muy interesante, por ejemplo, una huelga en 1900 no era trágica porque casi todos los trabajadores tenían un huerto y podían sacar unas gallinas, ¿no? Pero eso, a través de mecanismos muy sutiles, por ejemplo, reordenación de las ciudades, eso ya empieza a dejar de pasar en los años 30. Y entonces en los años 30 ya el trabajador es trabajador puro. Entonces ya queda pendiente solo de lo que cobra del patrono, ¿no? Entonces las huelgas, si observáis, empiezan a ser cada vez más débiles. Y antes sucedía igual con la cuestión de la crianza, ¿no? En realidad la familia nuclear es, aparte de que es muy pobre, ¿no? Porque es el padre, la madre y los hijos, nada más. Luego se mira un poco al abuelo si no molesta mucho y si no se le echa fuera y ya está, ¿no? Entonces anteriormente no. Yo una vez me entretuve en contar cuánta gente forma la familia extensa y si eso se sabía por cuánta gente iba a una boda. Entonces vi toda la gente invitada, eran unas 210 personas. Bueno, una boda de antes no tenía nada que ver con lo que ahora es, que es absolutamente una porquería ahora. No era una semana de fiestas, si es que era una semana completa, ¿no? De comer, de beber, del baile, de tocar la música, de relacionarse, de convivir. Si ahora nuestras vidas se han empobrecido. Mira, el otro día hablando con una mujer de Madrid de 94 años, me decía, cuando yo era joven, o sea, antes de la guerra civil, dice, las calles de Madrid en primavera olían a fresas, porque había mucha gente que vendía fresas de Aranjuez. Dice, y olía a lilas porque venía mucha gente a vender lilas. ¿Os imagináis unas calles oliendo a fresas y a lilas? ¿A qué huelen hoy las calles de Madrid? Bueno, no huelen a nada porque la pituitaria se te queda colapsada por el olor de los tubos de escape, ¿no? Pero lo mejor de todo es que yo a esta mujer la dije, claro, y pronuncié una frase que os quiero transmitir. Lo que hemos perdido. ¿Cómo explicar a la gente lo muchísimo que hemos perdido? O sea, fue lapidario, ¿no? De esas cosas que te las dicen y dices, claro, ¿no? Entonces, la familia extensa era un marco convivencial maravilloso, ¿no? Y era un elemento de sociabilidad muy importante. Luego todo esto se ha perdido y ahora ya tenemos la familia nuclear en la transición a la nada. Quizá la gente que ahora tenga menos de 30 años ya no conozca ninguna familia. Esto significa que el individuo aislado está aislado frente al Estado, frente al capitalismo, que no va a encontrar ayuda, que los van a machacar, os van a machacar, sí. No, pero digo mucho más porque se va a crear una sociedad en donde el Estado cada vez es más poderoso y el pueblo está cada vez más atomizado,
Bueno, yo insistiría, vamos, en primer lugar, mira, hay que hacer cosas creativas todo el mundo. Yo cumplo mi parte y el resto de la gente tiene que ser creativa. O sea, por lo tanto, no me siento obligado a decir yo a decir qué tenéis que hacer. No, bastante tengo yo ya con mis cosas, ¿no? Sí, pero es un llamamiento a la creatividad, ¿no? Nadie va a resolver los problemas. Ahora son tan graves que necesitamos miles y miles de mentes pensando. Los problemas actuales de la sociedad son tan asombrosamente graves y complicados que necesitamos miles de personas creativas. Si vosotros lo hacéis, mi apoyo total. Solo os pediría que tengáis en cuenta muchos aspectos convivenciales, que no lo centréis tanto todo en la cuestión de las semillas y tal. También veáis la convivencia, la calidad del sujeto, la relación en las personas, todo eso es muy importante, porque eso es lo que se ha perdido. Eso es, ¿sabes? Hay una parte que vosotros estáis haciendo que está bien, pero la otra parte hay que recuperarla. Y la otra parte está muy destruida, ¿no? Muy destruida. Sí. Acabas de pronunciar palabras precisas. Lo que has dicho, sí. Yo quería comentar que antes has dicho que en las sociedades modernas pues con el ocio que tenemos es un poco todo desbaratado. Antes comentan las sociedades modernas que el ocio que tenemos tan desbaratado y en las ciudades llenos de drogadicción, de alcoholismo, que antes pues al parecer no era así, no era menos, pero justamente me venía a la memoria porque acabo de leer un libro de la vida en mi pueblo entre el siglo XVII, o sea entre el 1700 y 1815, también escrito por el erudito del pueblo, un pueblo pequeñito, y ahí expone la contabilidad del vino que se bebía a la gente allí y tenían una cultura de vino que ahora no llegamos, yo creo. O sea, las monjas que eran muy ricas, porque eran el banco del pueblo, el convento, se bebía medio litro de vino al día por cabeza. Supongo que habría alguna que no bebía, entonces. En el hospital a todos los enfermos se les daba como dieta un mínimo de medio litro de vino al día, y si el médico lo prescribía, más. Quiere decir que había mucho vino. Es un detalle un poco tal vez era un ¿Qué pueblo era? mucho sobre la historia de España, pero más sobre la historia de mi pueblo, ¿no? ¿Cuál es tu pueblo? Belorado. Ah, Belorado, sí, lo conozco, en Burgos. Bueno, pero vamos a ver, Belorado no es una aldea pequeña. No, era un pueblo grande. Un pueblo grande. En aquellos años tenía 1.600, 1.700 habitantes. Claro, la sociedad rural ya nos regía. Vamos a ver, mira, en el siglo XIV uno de los cambios políticos fundamentales, en las ciudades ya deja de funcionar el sistema asambleario, mientras que en las aldeas se ha conservado hasta hoy. En las ciudades el sistema de autogobierno pasa a depender de la corona o de los delegados de la corona. Ellos diseñaban un grupo de gente con 6 o 8 personas que eran la que organizaba la vida allí. Por otro lado, medio litro de vino no es tanto. Bueno, se considera que hasta un litro. También en la época, es que la palabra vino no significa lo que ahora. Por ejemplo, allí en Belorado eran vinos muy flojitos, de 9 grados o 10. Entonces, sí. Claro, eso es una zona ya fría en el norte de Burgos. Sí. Sí, bueno, evidentemente en este ratito tan corto, pues solo has tenido tiempo de esbozar algunas de las cosas que tratas, pero quizá una con la que me queda un poco las ganas y que explicas muy bien en varios, sobre todo en el libro de Naturaleza, que es el tema del impacto material del modelo urbano en el mundo rural y un poco también toda la relación que tiene el desarrollo del modelo urbano con el del ejército, el Estado, etcétera, ¿no? Ese me parece un tema muy interesante y que me queda un poquillo con la gana de... Claro, el modelo urbano, vamos a ver, el modelo urbano es tremendo porque alrededor de las ciudades se iba destruyendo el bosque para llevar leña, para llevar madera, ¿no? Eso en Madrid se ve muy bien. En Madrid, 100 kilómetros a la redonda, ya no quedaba bosque alto en 1900, ¿no? En Barcelona también, y eso se palia un poco con la llegada del ferrocarril, pero solo en cierta medida.
Hay un libro muy interesante del Jared Diamond, de colapso, que lo explica muy bien el libro, incluso para el caso de los mayas, que no era la sociedad maravillosa que nos han contado, eran bastante malvados los jefes mayas. Y él lo cuenta, ¿no? O incluso cómo se va al destruir el cinturón de verdor, incluso muchas ciudades pierden sus recursos acuíferos, porque el arbolado trae agua. Eso pasa mucho en las ciudades romanas a partir del siglo III. Muchas ruinas de ciudades romanas se tienen que abandonar porque una vez destruido, o sea, una ciudad romana va expandiéndose, ¿no? Entonces cada vez se va expandiendo más. Tiene que ir cortando madera, leña y tal. Llega un momento entonces que ya los manantiales se van secando. Cuando vemos una ruina de una ciudad romana, a veces muy grande, decimos, ¿por qué esto se abandonó? Muchas veces eran razones medioambientales. Las ciudades romanas se colapsan y las que no se dejan muy reducidas, ¿no? Se quedan, incluido Roma, ¿no? Hay algunas ciudades que eran enormes y luego se desaparecen ya en el siglo VI, VII. Quería decir una cosa sobre los ataques al mundo rural. Vamos a ver, aquí en el siglo XIX se genera un anticlericalismo muy fuerte. El anticlericalismo viene de la Revolución Francesa y se le va poniendo unas etiquetas insultantes al mundo campesino, ¿no? El mundo campesino depende del clero, el clero lo maneja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto ha sido un elemento de destrucción del mundo. Se establecen, por ejemplo, igualdades entre el campo y la ciudad que son imposibles. Por ejemplo, yo leí un libro que decía, si la mortalidad en Madrid en 1920 era de 300 por 1000 nacidos, en el campo más todavía, porque claro, como ves, es una deducción lógica, como el campo es peor que las ciudades, ahí morían 900 de 1000, ¿no? Entonces, bueno, esto es falso completamente. Hay un estudio que dice que no era así. Curiosamente, las ciudades eran sitios de mortalidad terrible, porque las ciudades de la época no estaban bien aireadas, se acumulaba una gran cantidad de suciedad, ¿no? Y es curioso, donde había un gran alto índice de supervivencia eran las montañas. Los grandes lugares de gente, las grandes fábricas de gente de la época eran las montañas. Y luego la parte, incluso los llanos menos. Y las montañas constantemente enviaban gente a las ciudades. Las ciudades eran deficitarias. Entonces se presentaba lo que no era. Para un caso de, por ejemplo, de la serranía de Cuenca, dice que en la serranía de Cuenca, en el periodo de hace 100 años, la mortandad infantil era, me parece que dice, de 45 por 1000, que es muy cercana a la actual con todos los chirimbolos tecnológicos, ¿no? Era altísima, ¿no? Sin embargo, las ciudades se convirtieron en sumideros de personas. Madrid no ha sido deficitaria, bueno, no lo es. Madrid primero absorbe toda la población de las aldeas. O sea, la gente nace en las aldeas, se cría aquí y luego emigra. Eso es una pérdida, porque la gente que nacía aquí era alimentada aquí y luego era hecha productiva en las ciudades. Y luego eso se hace con la inmigración de fuera. O sea, una persona que viene, por ejemplo, de Perú, pues Perú ha pagado su manutención y se hace productivo aquí. Eso es un motivo por el cual yo no soy ningún entusiasta de la inmigración, porque es una explotación de los países de donde viene el inmigrante. Ni más ni menos. Y eso ya se hacía. Hay un estudio para Zamora donde lo explica. Dice, Zamora, con la salida poblacional, los pueblos zamoranos, en los años 60 perdió tantos millones, porque cada persona que se iba con 18 años se puede calcular en pesetas cuánto ha costado hacer que esa persona sea adulta. O sea, los pueblos pagan a esa persona hasta que se hace productiva y las ciudades se aprovechan. Por eso las ciudades son ineficientes, muy ineficientes. Mira, si ahora mismo se cortara la inmigración de fuera, las ciudades se colapsaban en 10 años. Pero igual pasó en los años 60, son absorbedoras de personas, no pueden crear personas. Ahora mismo tener hijos en la ciudad es complicadísimo. ¿Cómo lo haces? Tener un hijo ya es mucho, pero tener dos es que es imposible. Pero siempre era así, ¿eh? La natalidad era ínfima, incluso en las ciudades del siglo XVIII. Por ejemplo, Madrid era repoblado constantemente por gallegos, asturianos. Bueno, la tradición. Yo creo que la mitad de la población de Madrid tiene algún gen gallego y asturiano. ¿Por qué? Porque allí eran sociedades muy libres, era una población muy dispersa, había muy pocas ciudades y entonces allí la crianza de los hijos era facilísima. O sea, para una mujer en Galicia tener 4 hijos o 5 era nada, no era prácticamente ningún esfuerzo. Sin embargo, en Madrid, incluso en el siglo XVIII, ya era mucho. Luego había fenómenos de mortandad terribles, ¿no?
daros cuenta que los niños morían no de frío, como cree la gente, morían por las diarreas estivales. Y eso era lo que mataba, y las diarreas estivales eran muy potentes en las ciudades por el agua, y muy poco en las aldeas donde había manantiales, donde... Bueno, vamos a ver, quiero decir con esto, se ha falseado toda nuestra historia, es indignante. O sea, te tienes que pasar años y años leyendo para descubrir todas estas mentiras, y cuando llegas a descubrirla te quedas, ¿no? Como por ejemplo el fenómeno de la supuesta influencia del clero. Esto es mentira, completamente mentira. O sea, el mundo campesino consideraba al clero simplemente como alguien que hacía rituales en los momentos de tránsito, la muerte y el nacimiento, ¿no? Y que estaba presente como una especie de testigo en las bodas y tal. Pero luego entras en detalle y te das cuenta que no es así. Por ejemplo, toda la idea de que en una sociedad patriarcal es que te tiras de los pelos. Hay estudios maravillosos en el siglo XVIII donde dicen, ¿cómo si vas a un cementerio del siglo XVIII puedes saber cuáles eran las tumbas de mujeres? ¿Cómo? Las mejores tumbas eran de mujeres. Cuando se hace estudios ahora de ADN, estudios muy minuciosos, descubres que las tumbas de varones eran mucho menos importantes en el sentido de estructura de la tumba que las de mujeres. Por ejemplo, otro estudio maravilloso. Ya sabéis que la Iglesia, bueno, esto lo cuento siempre, pero es que si no lo cuento reviento. La Iglesia, en las épocas de Cuaresma, los curas dicen que abstenerse de relaciones sexuales como una forma penitencial, ¿no? Bueno, entonces alguien gracioso, ¿no?, cogió y dijo, vamos a ver, vamos a estudiar si eso lo cumplía o no cumplía la gente, viendo si a los 9 meses resulta que siempre, los 9 meses después, había una natalidad superior a otras épocas del año. Eso era el dominio que tenía el clero sobre la sociedad rural tradicional, ¿no? Entonces, bueno, se pueden añadir montones de elementos, ¿no? El hecho, ni siquiera el clero franquista, ni siquiera. O sea, porque era una sociedad que era autosuficiente en el terreno de las ideas. Yo recuerdo como yo conocí gente mayor que yo le decía, pero ¿ustedes cómo trataban a los curas? Bueno, los curas tenían que estar a sus cosas, ¿eh? Si se metían en algo que no fuera lo suyo, si se les ocurría dar opiniones sobre algo que no fuera su mundo, se les mandaba a hacer puñetas tranquilamente. Ellos no tenían por qué meterse en opinar sobre nada y se les mantenía. Pero claro, esta cuestión solo sucedía en las comunidades campesinas pequeñas. No me vale decir el siglo XVIII en un pueblo grande. Un pueblo grande estaba ya muy maleado. Hay un estudio que dice, los pueblos grandes, los que estaban cerca de las grandes vías de comunicación y aquellos que tenían agricultura de monocultivo no cumplían las normas que he señalado. En Tarragona me preguntó un chico en una charla, lo que tú cuentas del mundo rural no es verdad porque eso no pasaba aquí. Digo, claro que no pasaba, porque en Tarragona se estableció una agricultura mercantilizada en el siglo XVIII. Entonces todo lo que era el mundo rural tradicional se destruyó. Por cierto que en esos casos se ve claramente cómo la mortandad infantil era más alta. Cuanto más monocultivo, más muerte de niños en el siglo XVIII. Y era lógico, ¿no? Porque esto era volcada en la viña, que la viña luego se hacía, era sobre todo para hacer aguardiente, pues entonces la alimentación de la gente era más pobre. Que no es lo mismo el policultivo de tener de todo, de comer de 80 cosas, de hacer un vino que luego destilas para aguardiente, que lo tienes que cambiar por alimentos. Lo que se hacía era muy monótono, se cambiaba por trigo, por algo de carne seca. Y claro, ni las madres lactantes tenían leche de calidad, ni los niños recibían una alimentación desde muy pronto con hierbas silvestres, que tenían con sopas, caldos, ¿no? Entonces es muy curioso cómo la introducción del capitalismo, como incluso en su forma primitiva, como una agricultura de monocultivo, daña todo, ¿no? Que eso también en el siglo XIX fue catastrófico, por ejemplo. La modernidad es estupenda, ¿vale? ¿Por qué en el siglo XVIII no hubo epidemias de cólera, ni de peste, ni de todo esto? No las hubo. Siempre hay un listillo que dice, sí, al final, claro, sí, al final, solo al final del siglo. Sin embargo, el siglo XIX es catastrófico. Había epidemias constantes de todo. Había una gran mortandad, porque todo fue alterado, todo fue removido. Esta idea de que la modernidad resultó muy buena no es verdad. Mirad, por ejemplo, la destrucción de los bosques hizo una erosión enorme. Esto es real. Y entonces los ríos arrastraban una gran cantidad de tierra.
Al suceder esto, los arroyos se anegaban y el agua no corría. ¿Qué significaba? Que se crearon nuevos charcos a partir de cero. En esos charcos el mosquito Anopheles, que estaba reducido prácticamente a ciertas zonas de Murcia, se extendió hacia el interior. Entonces de repente la malaria empezó a aparecer en zonas del interior donde nunca había existido. Y la gente se moría en masa de la malaria. ¿Por qué? Porque la circulación de las aguas había sido alterada por una forma irracional de manejar el bosque. Hasta tal punto que hay algunos historiadores eruditos que dicen podemos hacer en Castilla, en la Castilla del interior, determinar qué año llegó la malaria a cada pueblo, porque se conserva la documentación, ¿no? En esa época el sistema médico ya era eficaz. Los médicos estaban obligados a dar un parte a las autoridades si llegaba la malaria, y se conservan muchos de esos documentos, ¿no? Que decían, tenemos un enfermo de malaria en el pueblo. Todo eso se debió a lo que he dicho. Y muchas cuestiones igual, ¿no? Muchos fenómenos eran similares, ¿no? Entonces, claro, cuando la modernidad es presentada como algo maravilloso y se demoniza irracionalmente, ¿no?, a unas comunidades campesinas porque estaban vinculadas al clero, lo que se está haciendo es con el pretexto del anticlericalismo atacando a esta gente. Cuando esos anticlericales lo que tienen que probar es que las comunidades rurales dependían del clero. Ellos lo dan por supuesto y dicen, sí, dependían porque iban a misa. Bueno, iban a misa o no iban a misa, tampoco iban siempre, ¿no? Hay estudios de la Iglesia en los años 20 que dicen que la asistencia a misa en las aldeas era pequeña, ¿no? Era pequeña, no era todo el mundo, que tampoco todo el mundo era creyente, ni mucho menos. Bueno, todo esto es un pequeño desahogo, ¿no? Porque esa escuela de historiográfica sigue ahí, sigue vendiendo sus productos, produciendo sus libros, invulnerable a lo que se les diga. Ellos son unos fanáticos que siguen vendiendo sus productos, sobre todo ligados a los partidos de la izquierda. Y no hay ningún estudio empírico. A mí la historia doctrinal no me interesa, me parece una mentira y un engaño. Lo que hay que hacer es demostrar todo lo que se diga, a partir de datos. Por ejemplo, el libro que he comprado me interesa mucho porque es un libro de datos. Si fuera un libro de teorías y de dogmatismos no lo habría comprado esta mañana. Todos los dogmatismos están equivocados, todos. Solo son creencias, fanatismos, ¿no? Y este es uno de los peores, sí, bueno, todavía hay gente que se lo cree todo. Bueno, pues no sé, podemos ya dejarlo aquí, ¿no?